¿Vas Muy a poner el buenas noches, formato? muy buenas noches, queridos amados hermanos y amigos. Mi nombre es Omar Suástegui, el canal se llama Omar Suástegui por ahora. Pienso ponerle un nombre que vaya de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que se hace en este canal, que es predicando el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Todavía no tengo un nombre definido. Estará con nosotros Josué Daniel, un hermano, y Ángel Regalado, evangelista cristiano, Piano, se va a presentar. va a Mano, presentar. Sí, no, sí, disculpa que te corte, no está saliendo en la transmisión. Sí, está está bien, en vivo ya. Está Está bien, en vivo. está en vivo, está sí, bien, está en vivo, sí, está en vivo, está en vivo, eh, Te lo estoy está viendo a tu bien. canal, no sale. está bien. Sí, no sale, Sí, no sale. Luego sale. Luego luego va a sale, salir. luego va a salir. Aquí ya Listo. salió el ojo y tal vez ahorita lo voy a buscar, lo voy a seguir buscando. Em, bueno, vamos a darle lugar a Josué Daniel Flores. Adelante, hermano, preséntese. Hermanos, buenas noches. Yo soy Josué, soy de Perú, y soy de la Iglesia Evangélica Peruana. Gracias, Josué, por su presentación. Adelante, hermano Ángel. Bueno, Manchito, gracias por invitarme. Ya creo que pocos me conocen, no sé mucho, pero bueno, mi nombre es Evangelista Ángel Regalado, gracias por la invitación y espero que este mensaje pues sea de edificación para muchas almitas. Que Dios los bendiga. Gracias, hermanito Mancho. Gracias, hermano. Vamos a estar hablando hoy sobre la salvación. ¿Cómo es que podemos ser salvos? Ahí alguien lo está viendo, si está saliendo en vivo. Am, bueno, como les dije, mi nombre es Omar, ¿verdad? Y vamos a hablar de cómo podemos ser salvos. Uno de los textos, o el texto más conocido mundialmente, ¿verdad? Y a través de la historia es Juan 3:16, ¿verdad? Que dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. El Señor no quiere la muerte del impío, el Señor quiere que todos lleguemos al arrepentimiento y que todos nos salvemos. Ese es el objetivo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo también, ¿verdad? Porque de tal manera amó el Señor, Dios, ¿verdad? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. El Señor Jesucristo vino a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, cuando Cuando Él está para hacer eso, ¿verdad? Cuando está para ser crucificado, Él dice, nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo. ¿Por qué dice esas palabras Jesucristo? Por amor a nosotros. Nadie me quita la vida si yo la pongo de mí mismo, ¿verdad? Entonces, también está Juan 1:12. Dice que, permítanme, es que como nos salimos aquí, ok, Juan 1, y lo voy a leer desde el 9, ¿verdad? Dice, y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. El mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Aquí está hablando de los judíos, ¿verdad? Él vino a buscar, dice, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Vino a eso, a su pueblo, pero los suyos, los que eran llamados su pueblo, no le recibieron. Pero aquí está la gracia del Señor y la misericordia para con nosotros, que dice, mas a todos los que le recibieron, a todos, allí tenemos entrada nosotros, ¿verdad? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿verdad? No dice a los que se bautizan, no dice a los que hacen favores, a los que prestan dinero,
a los ricos, a los pobres. No, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estas personas que son hechos hijos de Dios son engendrados, dice, de Dios. Dice, los cuales se está refiriendo a los que creen, ¿verdad? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios mismo te engendra. Eres engendrado de Dios y vienes a ser hijo y tienes el poder, la potestad de ser hecho su hijo. Ya no eres de carne, no porque alguien te dijo, tú tienes que creer, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro. No, no. Es que el Señor te engendra y llegas a ser su hijo por la fe. Adelante, Angelito, o quien guste ir de los dos. Adelante, Ángel. Dale, bueno. Josué, ¿tú quieres agregar algo? No, no. Ok. Bueno, buenas noches. Primeramente, hay que explicar qué es la salvación. La salvación es un regalo, la gracia es un regalo, un don de Dios, ¿verdad? La salvación es gratuita. No nos merecíamos nosotros como criaturas, ¿verdad? Porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, nuestro Señor, nuestro amado Dios, entonces propuso en su corazón hacer una propiciación, ¿verdad? A través de su Hijo para el perdón de los pecados a los hombres. Entonces, hay que saber qué es la salvación y por quién viene la salvación. La salvación exclusivamente viene por este hermoso Señor Jesucristo, que es el Verbo encarnado, que se presentó al mundo humildemente. La palabra dice que no tenía ni dónde reposar su cabeza. Entonces él se despojó de todo, ¿no? Haciéndose siervo y siervo y hasta muerte de cruz. Entonces, la salvación es un don de Dios, un regalo gratuito. Para el que lo quiere, lo toma. Para el que no, pues lamentablemente hay muchas personas que no entienden ese don de Dios, ese regalo especial que mandó a su Hijo para que se sacrifique por ti, por mí, para darte esa salvación que no te mereces. Pero gracias a esa misericordia, gracias a ese perdón de Dios. Hermanito Mancho, ponme pantalla grande a mí, por favor, o si puedes, si no, déjalo ahí. Entonces, sí, entonces la salvación pues viene exclusivamente por Dios, ¿verdad? Por Dios. Y bueno, y aquí estamos presentándole qué es la salvación, ¿verdad? Repito, es un don de Dios. Vamos a encontrar unos versículos, ¿verdad? Que realmente pues hablan de este hermoso Señor y Salvador Jesucristo, ¿no? Repito que vino a derramar su sangre eterna, invaluable, preciosa e inmaculada, que no se compara ni con todo el oro de este mundo para que tú recibas la salvación. Dice así, lo que era, lo que era desde el principio. ¿Quién era desde el principio? El verbo, el verbo. Lo que hemos oído. ¿Qué hemos oído? Las palabras de nuestro Señor. Eso está hablando Juan. Lo que hemos visto con nuestros ojos. O sea, estos hombres, los apóstoles, fueron testigos de ese Salvador. Fueron testigos, escucharon, vieron los prodigios, milagros, inclusive fueron disciplinados y también fueron enseñados por este eterno Verbo encarnado que vino al mundo, ¿no? Entonces dice lo que hemos visto, lo que vieron nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Entonces, este verbo encarnado tuvo un propósito, ¿verdad? De venir al mundo, justamente como dice acá, para darnos la salvación y la vida eterna. Repito, amigos y hermanos, esto
no es para todos. La fe lamentablemente no es para todos. Es para todo aquel que en verdad quiere recibir a nuestro Señor en su corazón, con un corazón contrito, la palabra, no despreciará a Dios. Espera un ratito, Manchito, alguien me está llamando, hasta eso sigue hablando. Bueno, ¿sigues ahí, Josué? Sí, Adelante, puedes hablar. sobre el tema. Sí, Sí. sí, tu micrófono está saliendo en Bueno, aquí Facebook, está saliendo en Facebook, en Facebook está en vivo. Facebook está en vivo. Ah, en Facebook. Sí, Sí. Bueno, aquí con mis hermanos estamos hablando del tema de la salvación, ¿no? Jesús vino, a lo suyo vino, los suyos no lo recibieron. Y por la transgresión bueno, quiero agregar lo que estaba hablando mi hermano Omar, de que vino la salvación, por la transgresión de Israel vino la salvación a nosotros, los gentiles, Romanos 11:11. Y gracias a él, Dios nos dio ese privilegio de la salvación. Y es un gran regalo, algo inmerecido que Dios nos da. ¿se te fue el audio? ¿Sí? Se te había ido el audio. Ido el audio. Ah, claro. Como decía, la salvación es un regalo inmerecido que Dios nos ha dado. Y Cristo vino a morir por todos nosotros en la cruz. Bueno, eso es todo lo que tengo que decir por ahora. Muchas gracias, Josué, por tu participación. Adelante, hermano. ¿Gustas hablar? Angelísimo. El famoso angelito. El famoso angelito. Aquí lo tenemos. No se te escucha. No se No te lo veo. ¿Dónde escucha. está el hermano? Ah, Angelísimo. Pero si no me metes, ¿cómo quieres que hable? Ay, Angelísimo. Bueno, adelante, Ángel. Okay. Bueno, ok, entonces, disculpa lo que me andan llamando y tú sabes, Está ¿no? bien. Siempre llaman, siempre llaman. Sí, sí. Bueno, entonces, como les iba manifestando, ¿verdad? Que la salvación es un don de Dios, un regalo inmerecido que ninguno de nosotros nos merecíamos, pero la misericordia de Dios se extendió para los hombres a través de Jesucristo. Entonces, mira lo que dice acá. Entonces, todos estos apóstoles, ¿verdad? Especialmente Juan vio al Verbo encarnado con sus oídos, palpó, miró y fue enseñado. Fue el discípulo del Verbo encarnado del Dios vivo. ¡Wow! Increíble. Entonces, ese Dios, ese Verbo encarnado, se manifestó a los hombres para cumplir un propósito de su Padre eterno, en dar su vida por rescate de muchos. Pero, ¿cuáles son esos muchos? ¿Verdad? Todo aquel que recibe al Señor Jesucristo en su corazón y viene con un corazón arrepentido y Dios le perdona. De lo contrario, pues tú puedes creer en Dios, pero si tú no te arrepientes de corazón, jamás podrás ser partícipe de los hijos de Dios. Bueno, entonces aquí lo que hemos visto, lo que hemos testificado y anunciamos a la vida, que es la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ok.
¿Qué anunció Juan? A Jesucristo, al Verbo encarnado. ¿Qué estamos anunciando nosotros? Lo mismo. Porque es un gozo para nosotros, ¿verdad? Tener esa salvación inmerecida. Entonces, voy a tocar unos pocos versículos, ¿verdad? Que habla de la salvación. Por ejemplo, aquí dice, vamos a hablar unos pocos versículos, ¿verdad? Que habla de la salvación, como dice en Hechos 4:12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Aquí voy a hacer una pausa. Muchas denominaciones, ¿verdad? Tienen estos versículos, pero lamentablemente creen en otras deidades y no hacen a nuestro Señor Jesucristo como la base, el fundamento. La base, el fundamento. Alguien está hablando. Apaguen sus micrófonos, por favor. Entonces no tienen como su base, como su fundamento a Cristo, sino que hacen doctrinas de hombres. Hay muchas doctrinas que Cristo no es el centro de su vida, ni el Evangelio, ¿verdad? Entonces, en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres en quien podamos ser salvos más que solo en Jesucristo. Dice en Hechos 16:31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Aquí hay una promesa también de nuestro Dios eterno que dejó a sus hijos, a su iglesia, ¿verdad? Que si alguno de nosotros creemos en el Señor Jesucristo, dice la promesa del no mía, dice tú y tu casa serán salvos. ¿Por qué dice la promesa que tú y tu casa serán salvos? Porque si yo me convierto al Señor, ¿verdad? He recibido al Señor como mi único y suficiente Salvador, entonces yo voy a predicar a mi casa y la gloria y la gracia de Dios y la misericordia de Dios se va a extender también para mi casa. Es una promesa de Dios. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé. Pero es una promesa de Dios que hay que reclamar todos los creyentes que hemos recibido al Señor, reclamar esta promesa. Yo siempre reclamo esta promesa para toda mi familia. Bueno, ¿quién nos salvó y le llamó con llamamiento santo? ¿Quién nos salvó y nos llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. No conforme a las obras. Hay muchas sectas, ¿verdad? Muchas denominaciones que dicen que por obras van a ser salvos, o sea que ellos no confían en Dios, ellos no creen en la misericordia de Dios, ellos no tienen la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es un regalo inmerecido. Entonces ellos necesitan hacer obras para ser salvos, lo cual la palabra no dice eso. Ellos necesitan agradar a Dios de una u otra manera haciendo obras, pero esas obras son muertas. Si no tienes a Cristo, si no has recibido al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador en tu corazón, lamentablemente esas obras son muertas, sino según su propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, esta gracia ya fue plasmada en la eternidad pasada para presentarnos al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesucristo, para que Él pueda ser, como dice Filipenses 2:6, que se arrodille todo lo que esté en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y glorifiquen al Señor Jesucristo, que es el Señor de todos. Bueno, hermanito, les dejo y sigue adelante. A lo Mancho, prende tu micrófono. Mancho, prende tu micrófono. Sí, gracias, Angelito, por tu participación. Josué, ¿tienes algo que agregar a lo que ha dicho Ángel Regalado? Bueno, ¿podría hacer una pregunta sobre el tema? Claro, puedes hacer preguntas. Pero ¿sabes qué? Apaga tu dispositivo que estás escuchando. Se No escucha tengo doble. ningún dispositivo. O es que se escucha doble. Creo que es tu micrófono. ¿Se sigue No sé escuchando doble? Sí. Salta y vuelve a entrar.
Sí, aquí te espero. No hay problema. Listo. El mismo link. Bueno, Ok. ahorita que venga llega su pregunta, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? El hombre, cuando el hombre cae en el huerto de Edén, el hombre es culpable, ¿verdad? Pasa la muerte a todos los hombres. Es Romanos 5, ¿verdad, Angelito? Ah, Romanos 5:2 por 5:12, 5:12. 5:12, perdón. Romanos, permítanme. Como le decía, el hombre cae, Adán cae y cuando comen del árbol, ¿verdad? Que dijo el Señor, has comido del fruto que yo te mandé, no comieses. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces nosotros no tenemos presupuesto suficiente o no tenemos ningún presupuesto, de hecho, para pagar a Dios por nuestro pecado, ¿verdad? Así es que ningún hombre pudo cumplir la ley, y como ningún hombre pudo cumplir la ley, el verbo tuvo que hacerse carne, como lo dice Juan 1:14, ¿verdad? Y este verbo fue hecho carne, vimos su gloria, como el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces ese verbo fue hecho carne en la persona de Jesús. Entonces, cuando Él viene para redimirnos, para pagar nuestras deudas, ¿verdad? Porque dice que la paga del pecado es muerte, mas el regalo o la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. Por tanto, como no podíamos pagarle al Señor, ahora Él viene, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, cuando la persona pecaba, llevaba su ovejita, esa era la ley, llevaba su oveja, entonces la oveja era para hacer expiación por el pecado. Así es que cuando el hombre pecaba, llevaba una oveja y esa oveja tomaba el lugar de la persona que había pecado. Entonces ya no pagaba el hombre, pero tenía que haber un pago, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Así que alguien tenía que morir y esa oveja tomaba el lugar del pecador. Entonces, pero ese pecado solamente era temporal, solamente calmaba la ira de Dios, ¿verdad? Entonces, el Señor es esa oveja que viene a pagar una vez y para siempre, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, cuando el Señor viene y Juan lo ve venir, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, porque entró en el altar, dice, ¿verdad? Ahora tenemos un sumo sacerdote. Él es Cristo, el que vino a tomar nuestro lugar, el lugar que nos correspondía a nosotros. Y como sabe el Señor que no podemos pagar porque somos pecadores, y aún así, siendo que somos de Él, ¿verdad? No somos merecedores de esta gracia, de esta misericordia. ¿Vas a comer? Come y me llama. Voy a apagar el micrófono, Angelito. No somos merecedores de esta gracia,
Por eso la gracia es un regalo inmerecido, ¿verdad? Entonces, dice que Él nos salvó, dice, no por obras de justicia, como lo dice Tito, ¿verdad? Tito, me parece que es 5. Dice, no por obras de justicia, 2:5, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, ¿verdad? Entonces, igual también lo dice Efesios 2:8. Dice que por gracia somos salvos. Por gracia somos salvos. O sea, por regalo, ¿verdad? Y cuando alguien te da un regalo, tú no tienes que trabajar por ese regalo. De otra manera, ya no es regalo. Si tú tienes que trabajar. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. El medio es la fe, ¿verdad? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, o sea, no de nosotros. Cuando Pablo lo está diciendo, esta gracia, este regalo no es de ustedes, ¿verdad? Esta gracia no viene de ustedes. Esta fe no viene de ustedes, pues es don de Dios. Porque la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, nada de esto es de nosotros. No por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie le ande diciendo al Señor, oye, acuérdate que yo hice esto, ¿verdad? Como lo dice el Señor, dice, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos tantos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, ¿verdad? Pero en aquel día yo les diré, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, Efesios 2, me parece que es el 12, dice que fuimos hechos en Cristo para buenas obras. Después de que nosotros somos salvos, ahora sí las obras son contables, no como pago, sino como deuda, ¿verdad? Nuestras obras, ninguna obra, antes de ser salvos, nos pueden ayudar para tener la salvación. Ahora, cuando somos salvos, después de ser salvados, nuestras obras son hechas en Cristo y no son de nosotros, sino de Cristo, ¿verdad? Porque Cristo es el que las pone, dice que Él puso de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas después de ser salvados. Así funciona la cosa, ¿verdad? Entonces somos salvos por la fe, por medio de la fe, ¿verdad? Por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un regalo de Dios. Así es que todo aquel que no haya recibido al Señor, les invitamos a que lo conozcan, a que se acerquen a Él, a que escuchen su palabra, escudriñen su palabra, porque la palabra es inspirada por Dios, ¿verdad? Y útil para enseñar, para redarguir, ¿verdad? Entonces, todo aquel que se quiere acercar a Dios, crea que le hay, crea que Él existe. Adelante, mis hermanos. Angelito. Gracias, Manchito. Bueno, aquí hay muchos versículos que les voy a dar ahora y me voy a referir varios para que entendamos, ¿verdad?, qué es la salvación. Vamos a comenzar con este, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? Nuestro Señor lo que nos está es hablando acá por el Espíritu Santo, ¿verdad?, que tenemos que ser diligentes, primeramente los que hemos sido ya redimidos, los que hemos sido nuevas, los que somos nueva criatura, los que no andamos en doctrinas falsas, engañosas, mentirosas, a ello nos está advirtiendo nuestro Señor. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Porque esto, repito, esto no es una cosa que tú la vas a tomar así como cualquier juguete, como cualquier cosita que tú ves en la tienda, no. Es una salvación tan grande
pero tan grande que no puedes pagar, repito, con todo el oro de este mundo. Y aquí encontramos, ¿no?, a los ricos y famosos, ¿verdad? Que ellos tienen su justicia, ellos tienen su confianza en las riquezas, pero también hay ricos que ellos dicen creer en Dios, pero no solo es creer en Dios, sino creerle a Dios lo que Él dice y creerle a su palabra. O sea, no es solo creer en Dios, repito, creerle a Dios, creer lo que dice su palabra y hacer su voluntad. Entonces, hay muchos requisitos que la palabra nos va indicando, ¿verdad?, a los hijos de Dios, cómo debemos conducirnos aquí en este mundo para llegar a la gloria de Dios. Bueno, entonces, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Así es que Dios nos está poniendo una advertencia que hay que cuidar esa salvación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar algo más por acá que yo tenía, déjenme ver. Ya, en Efesios 2, ¿verdad? Vamos a leer algo. Y dice así, y Él os dio vida a vosotros. Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Lamentablemente, todo hombre nace con pecado, ¿verdad? Todo hombre nacemos con pecado, ¿verdad? Aquí no hay que uno haya nacido inmaculado o inmaculada, ¿verdad? Concepción o inmaculado concepción. No solo el único inmaculado fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De ahí todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos, como está escrito en otra parte en Romanos 3:15 también. No hay uno que haya hecho lo bueno, no hay ni un justo. Todos nos desviamos a una. Entonces aquí también dice lo mismo, ¿verdad? Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Repito, nosotros fuimos alcanzados, ¿verdad?, por la misericordia de Dios. La pregunta es que tú debes hacerte, amigo y amiga. ¿Qué vio nuestro Señor Jesucristo en ti para que tú puedas ser parte del reino de los cielos? Para que tú puedas ser parte de la iglesia santa, sin mancha y sin arruga. ¿Qué vio en ti nuestro Señor? Yo siempre me hago esa pregunta, pero hay que dar gracias a Dios que nos alcanzó. ¿Verdad? Que hay que dar gracias a Dios que nos alcanzó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo. Mira, siguiendo las corrientes de este mundo es lo que aparta de la salvación, de la vida eterna de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas personas no entienden esta parte, ¿no? Muchas personas no entienden, pero es necesario no seguir las corrientes de este mundo. ¿Cuáles son esas corrientes de este mundo? Baile, música mundana y pagana, fiestas, bueno, de todo lo que te aparta, pleitos, iras, contiendas, enojos, borracheras, prostitución, lesbianismo, homosexualismo, pedastía, todo eso es lo que es el mundo, lo que te ofrece el mundo. Pero los hijos de Dios vamos a entender que nosotros tenemos un Dios misericordioso y que gracias a esa misericordia que nos alcanzó, somos salvos. Muchos dicen, ¿pero cómo es que eres salvo si todavía sí somos salvos? Porque es la promesa de nuestro Señor que nos prometió la salvación. El que cree será salvo. No dice, el que cree será salvo. Entonces, aquí vamos a encontrar también, dice que no sigas la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad de este aire. Recordemos que nuestro Señor dijo, ya yo me voy, pero aquí queda el príncipe de este mundo. Y hay muchos que siguen a este príncipe, a Satanás y a los demonios. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Mira, nuestro Señor
Dice que por naturaleza fuimos hijos de ira. Aquí no hay, repito, aquí no hay una sola mujer, un solo varón que haya nacido inmaculado. No hay. Si alguien te dice que nació inmaculada, sin pecado, inmaculado, es un mentiroso, ¿verdad? Todos nacimos, como dice aquí nuestro Señor, ya éramos por naturaleza hijos de ira y no de salvación. Lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia, que es un don de Dios, repito, es un don de Dios, es un regalo que no nos merecemos. Y por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo entrar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces hay que entender esto, ¿verdad? La fe, como dice aquí, es la fe que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Bueno, aquí muchos teólogos y muchas personas dicen que Dios pone todo, ¿verdad? Que pone la fe, pone la salvación. No. Nosotros como hijos de Dios, en algún tiempo ya, como dice en Efesios 1, que nos escogió ya desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos adoptados hijos suyos. Entonces, tú no sabes si eres hijo escogido, tú no sabes si eres hijo de perdición, porque aquí lo dice, también que éramos hijos de perdición. Entonces, Dios mismo, como dice en Juan, dice que es Juan 10, que solo mis hijos escuchan mi voz y me siguen. Entonces, nosotros, cuando estamos muertos en delitos y pecados, pero ya como Dios nos escogió, entonces ya oímos su voz y atentamente, pues, nos acercamos a Él con un corazón contrito y humillado y pedimos perdón, pues, y ahora somos parte de la iglesia de la salvación, como dice nuestro Señor. Y Él agregaba a su iglesia a los que iban de ser salvos. Ya para acabar, dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antemano para que anduviésemos por ella. Entonces nadie se va a salvar por obras, nadie en este planeta Tierra, porque si fuese así, los ricos hacen obras, tienen hasta instituciones benéficas, ¿verdad? Entonces ellos se salvarían, pero no es así. Nadie se salva por obras. Dale, hermanito. Gracias, hermano. Muy buena exposición del hermano, ¿verdad? Es lo que vino a hacer nuestro Señor. Me parece que Josué tenía una pregunta. Adelante, Josué. Claro, era sobre, pero Santiago habla de la fe más obras. ¿Cómo me puedes responder al respecto? ¿Cómo se entiende ese versículo? ¿Le Esa contestas, es mi Ángel, pregunta. o le contesto yo? Que me conteste Ángel. Ok. Pero bueno, aquí estoy explicando, ¿no? Que aquí nadie será salvo por obras. Nadie, Nadie. nadie. ¿A qué se refiere Santiago ahí, entonces? Por eso, muéstrame tu fe y yo te muestro a ver. te muestro a ver. Otro está grabando. Todo está grabando. No, es que tu micrófono tiene un retorno, Josué. ¿Un retorno tiene? Tiene un retorno. retorno. Se escucha doble. Escucha doble. ¿Cómo puedo hacer para que no se escuche doble? Apaga tu micrófono. Apaga tu micrófono. Ahí, ves que no se escucha el retorno. ¿Le explicas o le explico? Bueno, yo creo que él sabe la respuesta. Él sabe la respuesta. Pero aquí, Josué, yo también la sé.
pero no sería mejor que tú dieras la explicación, porque sé que sabes la respuesta. Así es que, bueno, te invité para que habláramos de la salvación, no para tener un debate aquí, ¿verdad? Eso, yo sé que tú lo... Ese es otro tema. Ujú. Pero ya estoy leyendo acá, ¿verdad? Que nadie se salva por obras, ¿no? Porque es Sí, un don de Dios, o sea, la gracia es un don de Dios, la fe es un don de Dios, así es que nadie puede hacer obras para que sea salvo. sí, uno de los principios bíblicos es que Aquí la mismo lo Biblia... dice, mira, no por obras, o sea, indudablemente el Espíritu de Dios está hablando, no por obras, no. O sea, las obras nulas, escucharás bien lo que dice, no por obras para que nadie se gloríe, nadie. O sea, hay sectas que se glorían haciendo obras benéficas, haciendo cualquier cosa, pero su corazón está lejos de Dios. Ahora, escucha lo que dice más abajo la respuesta de Dios. ¿Cuáles son los que vamos a hacer obras según la voluntad de Dios? Dice así, para que nadie se gloríe porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó desde antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, el Hijo de Dios, ¿verdad? No necesita ser visto por nadie, no necesita hacer obras para ser visto, ni tampoco sacar a relucir las obras que hace, como hay sectas, ¿verdad? Muchas sectas de iglesias que dicen, hagamos esto, hicimos aquello. No, los hijos de Dios lo hacen las obras porque, ¿por qué? Porque Dios mismo ya preparó desde antemano para que anduviésemos en esas obras buenas, no para ser visto por los hombres, sino porque realmente nuestro corazón está a hacer obras, como repito, no para justicia ni para salvación, sino porque nuestro corazón nos manda a hacer obras, porque Dios ya preparó desde antemano para que anduviésemos en ella. Sigue, hermanito. Sí, adelante Josué, si sabes la respuesta, explícala. Yo sé la respuesta y de lo que está hablando ahí. Entonces, Eso. si tú sabes explicarlo, explícalo. Porque yo tengo aquí otros textos que me gustaría dar que son para hablar del tema, ¿verdad? De la salvación. Entonces, una regla es de que la Biblia no se contradice. Si, si te está diciendo que no es por obra y en el otro texto pareciese que está hablando de que las obras te salvan, entonces tienes que analizar, porque aquí este texto te está diciendo claramente, como te lo dijo Angelito, que no por obras. Ahora traes el otro texto, ¿verdad? Pero Y es el dice, mismo texto, es el mismo texto, es el ajá, mismo texto, pero allá refuta más las sí, obras. sí, Allá en ese texto refuta más las obras. sí, Ese es Santiago 2, ¿no? sí, Santiago 2. Entonces, Déjame ver, déjame explicar para que se quede tranquilo. Santiago 2. Ok, Santiago 2. Déjame ver. Ok. Dice, a ver, ¿en qué es el versículo? ¿Qué versículo está? Déjame ver. Ok, vamos a ver. ¿En qué versículo está, hermano? Para encontrarle rápido. Mancho. Uno. Ok, aquí está. ¿Ahora me escuchas? Sí, A ver, vamos a leer. 2:18 parece. Vamos a leer. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice tiene fe y no tiene obras? ¿De qué aprovecha si alguno dice tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, entonces hay que leer el texto y el contexto, no solo referirse al texto, sino que leer el texto y el contexto para más o menos hacer una buena exégesis. Dice,
si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha la obra o de qué aprovecha la fe? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Aquí claramente lo dice. Y te queda totalmente refutado, porque aquí dice claramente, las obras que preparó de antemano es para ayudar al prójimo, para ayudar al necesitado, para ayudar al hermano. Entonces, muéstrame tu fe y yo te mostraré las obras por mi fe. La fe que preparó de antemano, como ya leímos, es para hacer buenas obras. ¿Sí me entiendes? No por las obras, para que aquí mismo lo dice, nadie se salva por la fe, nadie, porque por la fe, dice por la fe salvar, a ver, espera un momentito, y no tiene obras, ¿podrá salvarle? Pues no, no. Si no tienes fe y tampoco tienes obras, es muerta tu fe y es A muerta ver, tus obras. Angelito, Espérate. ¿me permites? Bueno, déjame acabar y luego Ok, tú hablas. ok, adelante. Y alguno de vosotros les dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero les dais cosas que no necesariamente para su cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tienes obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe, sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Van conjunto. Ahora sí puedes llamar, hermano. Ok, Dale. déjame ir al texto, mira. Lo que está diciendo aquí es que Ujú, si una persona, a ver, dice, si alguien dice, ¿verdad? Voy a ir al texto otra vez, permítanme. ujú. Permíteme, es Santiago 2, ¿verdad? Santiago 14. 2, 2:14, 14. permíteme. En adelante. Ajá, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguien dice, o sea, si alguien anda presumiendo, podríamos extrapolarlo a nuestros tiempos, si alguien Dice. anda presumiendo de que tiene fe y Ujú, no tiene obras, o sea, tú dices que tienes fe, pero tus obras no tienes obras, no hace, y luego dice, ¿podrá esa fe salvarle? Dice, y si un hermano, o sea, si no tiene obra, esa fe que tú dices tener, y no tienes obras, entonces esa fe no te sirve, amigo. ¿Por qué? Porque esas obras Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, si tú no tienes esas obras, entonces Dios no te ha salvado, porque tú deberías dar el testimonio de que tienes esa fe con tus obras, con las obras que Lo Dios que, preparó de antemano para lo que que aquí está haciendo hermanito, claro, lo que aquí está es agregando un poquito para lo que tú hablas. Dice que esa fe tiene que ser genuina. Esa fe exacto, tiene que ser genuina. exacto, No, no solo decir yo tengo fe, no, una fe genuina. Y esa fe genuina te va a hacer obras genuinas, no para exacto. que sean vistos por los hombres, una fe Y genuina. Entonces, aquí lo que está hablando es de eso, o sea, que si tú tienes fe, dice, si tú tienes fe, pero ¿qué fe tienes? ¿Falsa o genuina? Entonces, la verdadera genuina, la que es de Cristo, te va Cristo mismo te va a poner para que hagas obras buenas, ¿sí? exacto. Entonces, la fe verdadera es esa, la Y que está aquí hablando aquí. exactamente, Angelito. Y aquí te da un ejemplo. Dice, si un hermano o una Ajá. hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice, ve en paz. Esto es hipocresía. Dice, ven en paz, calentaos y saciaos. O sea, Ujú. vayan, caliéntense, o sea, duerman calientitos y sáciense, o sea, coman, llénense. Pero si tú ves que tienen necesidad y no le das lo que él Por necesita, eso, ahí está. Entonces, no se lo esa das, fe es muerta, esa esa fe es fe es muerta. muerta. Por eso es de la fe genuina la que va a hacer esas Exacto, obras. ahí Entonces, está. todos dicen tener fe,
pero si no cumples con los requisitos que Dios manda, esa fe es muerta. Entonces, ¿para qué dices que tienes No fe en estás dando Cristo? prueba de tu fe. Claro, o sea que es fácil, o sea, esto es peor lo que estábamos leyendo antes, o sea, porque aquí te Ujú, refuta más, porque aquí claro. dice claramente por cuál fe es la que tú vas a actuar por medio de esa fe genuina. Entonces, si tú ves a tu hermano que le falta mantenimiento y tú le dices, vente mañana, cuando tú puedes hacerlo, entonces es un hipócrita, o sea, esa fe es muerta y Exacto. las obras. Ok, Y ahí está la entonces, explicación. ¿estás bien, amigo Josué? Ya creo que ya entendiste o ¿Ya no, entendiste o no? Más o ¿no? menos. ¿Eh? Más o menos. Más Ah, o bueno, menos. ok. Mm, bueno, Hermanito Manchito, bueno, ¿sabes qué? Yo ya me retiro, que Dios te bendiga grandemente tu vida, ¿ok? Gracias ah, por igualmente, invitarme. Angelito, muchísimas gracias por haber Este, estado aquí. no nos sigue y cualquier cosita cuando tenga tiempo yo puedo acompañarte, ¿ok? Claro, hermano, de verdad aprecio que Para hayas hacer, estado aquí para darle para hacer, caché. para hacer cualquier tema, ¿ok? Sí, gracias, hermano. Yo voy a Gracias, seguir aquí. Josué. Tengo unos, Sí, 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 nomás tranquilo. ok. Bueno, y a los que vieron me voy a despedir con un versículo, nada más, me voy a despedir con un versículo y que Dios les bendiga a todos ustedes, ¿ok? Dice así la palabra de Dios. Dice así, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y por eso yo jamás me voy a avergonzar del Evangelio, porque el Evangelio me alcanzó a mí, Cristo me alcanzó y por eso soy salvo. Que Dios les bendiga grandemente sus vidas. Bueno, ya se fue, tenía el micrófono apagado. Bueno, voy a seguir. Mira, tengo otros textos aquí que quiero citar. Em, Voy a quitar este de Santiago, ya quedó aclarado. No sé, después te puedo explicar más si sigues teniendo problemas con ese texto. Bueno, estamos hablando de la salvación, ¿verdad? De lo que Cristo hizo por nosotros. Y voy a leer el pasaje de Isaías 53. Ah, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él. Dice, y como raíz, esto está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Y como raíz de la tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres. Esto es lo que pasó a nuestro Señor, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente, ¿se acuerdan cuando, o algunos que conozcan la escritura en el Nuevo Testamento, cuando Felipe a Felipe le habló el Espíritu y dice, acércate a esa carreta, ¿no? Sí, a esa, donde iba un eunuco, dice, y iba leyendo este pasaje, ¿verdad? De Isaías 53, dice, y empezó desde aquí del 4, ¿no? Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros descarriados como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Esto es lo que iba leyendo el eunuco, ¿verdad? Am, y decía, ¿de quién dice él? El escritor, ¿de sí mismo o de otro? ¿Verdad? Y Felipe le empezó a explicar este texto, y ya cuando entendió el texto, dice,
¿qué debo hacer? Dice, para ser salvo. Dice, si crees, ¿qué debo hacer para ser bautizado? Si crees, bien puedes, dice. Y descendieron los dos al agua, dice, y lo bautizó Felipe, ¿verdad? Pero quería darle énfasis a lo que nuestro Señor hizo por nosotros, ¿verdad? Y el sufrimiento que Él pasó, perdón, pasó por nosotros. Híjole, hice otra cosa aquí que no. Ok, creo que ya se fue Josué. Bueno, ni modo. Está bien. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice, como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos, el pecado de todos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Eso es todo. Esta generación es de todos los que creen. Dice, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca, esto se cumplió, él fue sepultado en una sepultura de ricos. Dice, nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, dice, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, dice, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Y quedará satisfecho. El Padre demanda paga del pecado. El Padre demanda la paga del pecado. El Padre demanda la paga del pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? Es la muerte. Dice, eh, dice, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Él fue el único que satisfizo al Padre y quedó satisfecho. Quedó satisfecho. Nosotros no tenemos cómo pagarle al Señor por nuestra vida. No podemos comprar nuestra salvación. No podemos hacer ninguna obra para pagarle al Señor. Y aún así es un regalo de Dios hacia nosotros, ¿verdad? Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores. Dice, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Si bien esto es lo que hizo Jesucristo por nosotros, vamos a ir a Isaías 1. Isaías 1. Que nos hace ver el pecado de Isaías. Dice, visión de Isaías, hijo de Amós.
lo cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escuchar tierra, tu tierra, dicen, porque ha hablado Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y aquí vamos al 4. Es Isaías 1, 4, y esto me encanta a mí. Oh gente pecadora, eso me incluye a mí, y nos incluye a todos. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Se volvieron atrás, dice. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía seréis rebelde? ¿Todavía seréis rebeldes? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestra ciudad puesta en fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. ¿Verdad? Vamos a ir a Isaías 43. Dice, ¿verdad? Todo lo que Él hizo por nosotros y nos ha dado la oportunidad de tener salvación. Él fue molido por nuestras transgresiones, fue crucificado, fue escupido, le dieron un latigazo, le arrancaron el pelo, lo traspasaron con una lanza, ¿verdad? Y no hay otro camino. Hay gente que anda buscando otro camino para salvarse, para la salvación, pero no hay. Dice, el que no entra por el redil de las ovejas, dice que es ladrón y salteador. No hay otro camino. Dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié, yo salvé, hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajenos. Vosotros pues sois mis testigos de Jehová. ¿Verdad? Aquí los testigos de Jehová usan este versículo para darse el nombre, pero es una tontería que hacen ellos, que no son cristianos ellos. Dice que yo soy Dios aún antes de que hubiere día. Yo era y no hay quien de mi mano libre. No hay quien de su mano libre, dice. A lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? ¿Quién va a estorbar a Dios para salvar? Dice, vamos a Hechos, ¿verdad? Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, en que podamos ser salvos. Y dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así es que no podemos andar buscando otros caminos, otras alternativas, otras cosas, ni cosas, ni nadie, ¿verdad? En que podamos ser salvos.
déjenme darles el último versículo y me estaré despidiendo. Permítanme un poquito. Ok. Es el mismo Isaías 1. Isaías, me encanta a mí Isaías. Dice, bueno, cuando estaba leyendo, ¿verdad? Isaías 1, dice, en el 12, cuando le traían ofrendas, ¿verdad? Eso ya pasó, era en el Antiguo Testamento, pero el Señor se hartó de esas ofrendas. Dice, por eso en Hebreos dice, quita lo último quita lo primero para establecer esto último, ¿verdad? La única ofrenda que está establecida ahora es el sacrificio de Jesucristo. Dice, ¿quién demanda de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? ¿Para pisotear mis atrios? No me traigáis más ofrenda vana. El incienso, perdón, me es abominación. El incienso me es abominación. Hay de aquellos que andan quemando incienso. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no los puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid a la viuda, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice el Señor. Después vengan, dice, cuando ya hayan hecho esto, ¿verdad? Cuando ya hayan hecho esto, que hayan hecho justicia al agraviado y al huérfano y a la viuda, cuando hayan hecho misericordia, dice, vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, vamos a ponernos a cuenta. Y el Señor nos llama a que estemos a cuenta con Él. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y comieres, dice, si quisieres y oyeres, si tú quieres y escuchas, ¿verdad? Lo estoy transliterando a nuestro tiempo, a nuestro idioma. Pero si tú quieres y vienes, dice, y oyes, comerás el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Verdad? El Señor nos ofrece la salvación. A eso vino su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a morir por todos. Por todos. Así es que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y eso no es de nosotros. Es un regalo de Dios. Así que si tú quieres, ¿verdad? Y oyeres,
Dice, si oyes hoy su palabra, no escondas tu rostro. Entonces, si tú quieres, ¿verdad? Hoy puedes recibir al Señor. Ah, bueno, te saliste, José, te saliste y yo pensé que ya te habías ido. Bueno, ¿quieres dar alguna opinión? No sé cuánto tiempo llevabas ahí, porque como muevo la pantalla para buscar los textos en otra pantalla, en la misma pantalla, pero abro otra ventana y muevo y no te estoy poniendo atención. Pero ¿tienes una opinión, Josué? No, no. ¿No? ¿Todo bien? Sí. Bueno, ¿qué te pareció? Está, está muy interesante el tema. Es interesante. Eh, el Señor se cansó de las ofrendas, ¿verdad? Después voy a hacer otro video hablando de que el Señor se cansó de todo eso, ¿verdad? Dice, quítalo primero. Dice, y casi todo ese se ofrece, es limpiado con sangre, dice. Pero donde hay remisión de pecados, si ya el Señor te perdonó tus pecados, ya no hay más ofrenda, ¿verdad? Y sin derramamiento de sangre ya no se hace remisión de pecado. Y como el Señor derramó su sangre por nosotros, hay remisión de pecados, o sea, hay perdón de pecado en Él. Y no hay otra cosa que te perdone pecado, no hay tal cosa, no hay nada que te pueda perdonar los pecados, sino solamente Él, ¿verdad? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer en nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Así es que, bueno, muchas gracias, Josué. ¿Quieres despedirte? ¿Gustas despedirte? Y luego hacemos otro video. Yo tengo unos temas ahí que quiero compartir aquí, ¿verdad? Y ahora ya aprendí cómo conectarlo en Facebook. Me parece que no estaba pasando por YouTube, tal vez porque esté en Facebook. No sé, voy a preguntar a un amigo, a un hermano. Le voy a preguntar cómo se hace esto. Pero sí, en Facebook está live ahorita. Estamos en vivo. Y gracias a todos los que van a ver esta transmisión. Espero les haya gustado, ¿verdad? Bueno, Dios los bendiga y Dios te bendiga, José. ¿Gustas despedirte? En YouTube no está transmitiendo nada. No, no, ¿verdad? Voy a preguntarle al hermano Arnold qué pasa. No, la transmisión, ¿dónde se va a poder ver? Mande, La transmisión, ¿dónde se va a poder ver? en Facebook, busca El Mancho y ahí está. En YouTube no. En YouTube sí, pero después sí, tiene que salir porque tengo que borrar el otro video y poner este. Y ahorita voy a Listo. preguntar, o mañana voy a preguntar a Arnold. Me mandó un tutorial, pero todavía no lo he visto. Es que ah, voy a preguntarle bien. ¿Ok, Te- Josué? ahorita, ahorita estamos en vivo, entonces, ¿no? Si estamos en Eh, vivo en los dos, en Facebook, en Facebook, yo estuve compartiendo hace rato, lo compartí ahí en las salas. Si vas a las salas, ahí está, mira, por ejemplo, em, lo compartí en mis salas. Yo no sé por qué no salió, pero aquí está, mira. Mira, si ves, estamos en vivo ahí y está en la sala. Mira, si ves, estamos en vivo ahí. pero ahí sale para tus amigos, nada más, ¿no? Yo no te tengo agregado, por eso no me sale. Sí, pero puedes entrar ahí, buscas El Mancho y ya lo puedes ver y lo puedes compartir. Sí, pero no te tengo agregado, parece que está para tus amigos nada más.
¿No me tienes agregado? Sí, Bueno, no, ahorita te no, mando no. una solicitud, si gustas. Ya, listo. Ok, gracias, José. Josué, Bueno, perdón. bueno, gracias hermano por la invitación. Es un privilegio para mí estar aquí con el hermano Ángel Regalado. Bueno, ya se fue. Bueno, cre- espero que Gracias. no sea la última vez. Muchas gracias, Claro que hermano. sí, hermano. Dios Claro te- que sí. Dios te bendiga. Igualmente, gracias, Angelito, Ángel Regalado, que es un apologista y es evangelista, ¿verdad? Le agradezco su participación aquí y espero que vuelva a asistir. Este es prácticamente el primer programa. Tengo algunos allí, pero yo no sé moverle mucho a los videos. Esto es nuevo para mí. Voy a ir aprendiendo. Bueno, les agradezco a todos su presencia. Gracias, hermanos. Dios los bendiga.